fin de Buenas semana. noches. Bueno, el doctor Pedro Cateriano está con nosotros, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el impacto políticamente hablando? Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cuál es el impacto políticamente hablando del retorno de Patricia Benavides, que parece ya es un hecho, a la Junta de Fiscales Supremos desde su análisis? ¿Qué impacto va a tener en el Ministerio Público y en general en el ambiente político en el país? Mávila, yo creo que el país está viviendo un proceso de anomalía democrática y constitucional, empezando por la presidenta de la República, que tiene un comportamiento antidemocrático. No da cuenta de sus actos, no concede entrevistas y además últimamente ha adoptado posturas como la de prepotentemente intentar salirnos del sistema interamericano de justicia. Le iba a preguntar sobre ese tema. ¿Qué países se han retirado del sistema interamericano de justicia? Las dictaduras criminales de Venezuela y Nicaragua. Es decir, estamos en un proceso de involución y esto afecta la institucionalidad democrática. A instituciones como el Ministerio Público, al Congreso, que viola permanentemente el orden constitucional, al Tribunal Constitucional, que avala leyes inconstitucionales, como por ejemplo la norma que le permite viajar al exterior a la presidenta, que grotescamente viola la Constitución, porque la Constitución dice que cuando el presidente de la República viaja al exterior, de la presidencia, del despacho presidencial, se encarga el vicepresidente. Y así. Entonces, no llama la atención ahora esta situación de caos que estamos viviendo, ¿no? Hay una pregunta en particular que le iba a hacer justamente sobre la Corte Interamericana y los efectos para el país. Entiendo su apunte, pero claro, la doctora cuando nos explica la situación del argumento de la Corte Suprema, digamos, que ha sido finalmente la que toma la decisión final en el caso Benavides junto a la Junta Nacional de Justicia, habla de esta protección del Congreso. Por eso, atendiendo su experiencia política, le preguntaba, es un Congreso que archiva las denuncias, ¿no?, contra una fiscal cuando el Congreso viene siendo investigado. Digamos, una buena cuota, una buena cantidad de congresistas. ¿Cómo golpea eso la sensación, ya no hablo de la democracia, sino la confianza que el ciudadano tiene en el sistema democrático, en si la democracia está funcionando? Porque usted dijo que lo que tenemos ahora entonces, ¿qué es? Ya no es necesariamente una democracia. ¿Podríamos llegar a eso? No vivimos en un proceso democrático normal. La presidenta no da cuenta de sus actos, no tiene partido político, no tiene bancada parlamentaria, está sometida a un parlamento que ejerce el poder al margen de la legalidad. Esa es la realidad. Bueno, pero y eso el Congreso no tiene, dice, la presidenta está sometida al Congreso. Sí. Correcto. Pero el Congreso se beneficia también, pero sin duda teniendo alguna, la presidenta Dina Boluarte. Sin duda alguna, hay una cohabitación política que además es contra natura. Nunca nos imaginamos que iba a haber una alianza política de la derecha antidemocrática y de la izquierda antidemocrática. Hace 3 años tienen el control izquierda y derecha antidemocráticas en el Congreso, que han privilegiado precisamente sus intereses y actúan en muchos casos aprobando normas que afectan la lucha contra la corrupción, que garantizan la impunidad. Y bueno, por eso el repudio en las encuestas a la presidenta y al Congreso. Hemos visto el otro día cómo han tratado al presidente del Congreso en el hipódromo. Es decir, se está creando una, si bien es cierto, hasta hace poco había una apatía ciudadana, y por esta apatía han venido cometiendo estos estropicios, estos vergonzosos actos, el gobierno y el Congreso. Bueno, ya está empezando a reaccionar la ciudadanía frente a estos atropellos grotescos al orden constitucional. Correcto. Entonces, sin referirnos tanto tiempo al caso del Ministerio Público, ¿debió el Congreso hoy autorizar el viaje de Boluarte? Bueno, en una situación normal es absolutamente necesario que viaje el presidente. Pero acá a lo que me refiero es que nos estamos acostumbrando a que
inconstitucionalmente la presidenta viaje al exterior con el aval del Congreso y del Tribunal Constitucional. Se refiere al tema remoto, a la presidencia remota. Y a lo que establece la Constitución. La Constitución establece que cuando está ausente del país el presidente, se encarga del despacho del vicepresidente. Ese artículo constitucional no ha sido modificado. Bueno, tiene vicepresidente, por eso es que se da esta norma. Pero esa norma es inconstitucional. ¿Por qué el Congreso no siguió el trámite regular de la reforma constitucional? Nos guste o no, lo que debe imperar en un Estado de Derecho es el respeto a la Constitución. Y acá nos estamos acostumbrando a violar diariamente el orden constitucional. Esa es la realidad. Hay una situación de desaliento en el ciudadano peruano con relación a la democracia. Se siente que esto beneficia a los pocos que llegan al poder, pero que los problemas reales de la ciudadanía, inseguridad, por ejemplo, ¿no? Pobreza, acceso a mejores oportunidades laborales, a mejor calidad de educación, a mejor calidad de salud, no los resuelve el sistema. Y eso es un peligro. Un país que se termina de convencer de que la democracia no le resuelve la vida, puede abrirle el paso a propuestas antisistema, ¿no? Que ya sabemos en qué terminan. La presidenta ha dicho hoy o ayer... me permite sí, por favor, sí, claro. un comentario a eso. Pero nosotros sabíamos que iba a ocurrir esto. Votar por una dupla avalada por un vientre de alquiler, con propuestas golpistas, sin experiencia de gobierno, sin preparación alguna, sabíamos que esto iba a ocurrir. O sea, ha habido un sector de la población que ha votado por esto simplemente por oponerse o por detestar a Keiko Fujimori y al Keiko Fujimori. Pero el voto tiene consecuencias en política. Entonces, los parlamentarios no han llegado por arte de magia al Parlamento. La señora Boluarte no es presidenta de casualidad. Es consecuencia de la gente que votó por Perú Libre. Sí, Perú Libre, que hoy día es aliado político en el Congreso con Fuerza Popular. Eso es lo que no se sabía, Pedro, porque hay gente que votó por Castillo y que hoy considera una traidora a Dina Boluarte. ¿Me entiendes? Votaron por Castillo. Pero en realidad Dina Boluarte no es una traidora. El traidor es Castillo. Castillo juró respetar la Constitución y traicionó al pueblo, violando la Constitución y dando un golpe de Estado efímero. La señora Boluarte lo acompañó en toda su etapa ministerial. Estuvo muda frente a los atropellos, las fugas escandalosas, los $20.000 encontrados a su secretario, la fuga de su sobrino. Ahí estuvo muda. Hizo bien en apartarse a partir del golpe. Pero en la etapa de Castillo, la presidenta fue cómplice política con su accionar del golpista Castillo. Esa es la realidad. Entonces, no se puede negar el acceso constitucional de la presidenta al cargo. La presidenta ha dicho que Perú... Sí, lo dejo terminar. Pero su comportamiento, repito, posterior es absolutamente antidemocrático y pretende además ridículamente presentarse internacionalmente como un gobernante ejemplar y ha hecho este papelón con los bolivianos, ¿no? Dicho sea de paso, Bolivia tampoco es un país de ejemplo democrático. Desde que Evo Morales implantó ese modelo político y económico, es un modelo claramente anómalo desde el punto de vista democrático. No llega a ser una dictadura como Nicaragua y Venezuela, pero no es un ejemplo de democracia. Quienes teníamos el texto del mensaje de la presidenta, ella menciona, es decir, sale del texto y menciona, incluye a estos países. ¿Fue un error diplomático? ¿Lo califica así? ¿Hacer la alusión a Venezuela como un Estado fallido? A Venezuela y a Nicaragua son dictaduras que merecen la condena internacional. El tema con Bolivia. Bueno, el tema con Bolivia es que esta señora, la presidenta, pretende vender la idea que es una gobernante democrática y ejemplar y no lo es. Por eso el presidente Arce le ha respondido de esa manera. Ha actuado ridículamente y la Cancillería, peor, de manera vergonzosa, no ha sabido explicar este exabrupto de la presidenta. Esa es la realidad. Esto habría motivado, en otros tiempos, digo,
¿Una renuncia o paso al costado del canciller? Sin duda alguna. O del presidente del Consejo de Ministros. Pero acá hay una protección absoluta, ¿no? Un Congreso que elige como su presidente a una persona acusada de violación. Es decir, el proceso de degradación también es espeluznante, Mávila, En ¿no? ese sentido, ahora voy con la pregunta de la Corte, porque tanto Gerí, en su calidad de presidente del Congreso, como la presidenta, en un fraseo que de pronto también excedió, porque cuando ella dice el Perú no es colonia de nadie, pareciera no entender qué es lo que significa la Corte. No es que la Corte venga a colonizar el Perú, ¿no? Ni que perdamos soberanía en tanto el Estado peruano que existe antes de que la señora Dina Boluarte llegara a la presidencia, está adherido al sistema internacional de justicia internacional. Por lo tanto, ahí el fraseo, digamos, tampoco fue el mejor. Pero, ¿qué supone para el Perú que se ponga ya en cuestionamiento, bajo análisis, además con premura, en el más corto plazo, como han dicho hoy varios ministros, entre ellos el canciller, con el aval, además del Congreso, que el Perú piensa apartarse de la Corte? Bueno, en primer lugar hay que señalar que el comportamiento de la presidenta en este caso es cínico, absolutamente cínico, porque cuando ella estuvo en problemas políticos con el Congreso, acudía, reclamaba la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la presidenta tiene poca memoria, actúa de una forma hipócrita ante la ciudadanía, no es transparente, por no decirle que es una mentirosa contumaz. Acá nos hemos acostumbrado que el gobierno y el parlamento, que las autoridades usen la mentira de manera permanente. Y en este caso, aparte de la mentira, argumentos jurídicos que solamente en Mávila emplean las dictaduras, como hemos señalado, o los gobernantes que atropellan derechos, que no defienden el Estado de Derecho, ni tampoco los derechos humanos. Entonces, ese es el nivel de la señora Boluarte, que pretende venderse como una demócrata, y creo que está al nivel en este momento inferior al de Arce. La aprobación de la presidenta, ha batido récords históricos por lo baja que es, prácticamente no tiene aprobación, está dentro del margen de error. La presidenta no puede ir a determinadas regiones, ¿no? Porque hay mucha frustración en la población porque no se esclareció el tema de las muertes, por ejemplo, Puno, Ayacucho. Hay territorio donde la presidenta no puede simplemente bajar de un avión o bajar de un auto, ¿no? Por el abucheo de la gente. No es que uno justifique la violencia, pero sin duda es una dificultad para un gobernante no poder transitar con libertad por el territorio nacional. Y eso va generando sentimientos de descontento y nuevamente incuba mucho resentimiento y mucha rabia. La pregunta es, mañana vence el plazo para las alianzas electorales, para que haya inscripciones. No se ha avanzado mucho. Si hay una alianza que se va a presentar mañana es la del partido del señor Duberlí Rodríguez, ¿no? Que hoy por hoy ha sido ya nuevamente habilitado para participar de las elecciones. Estamos hablando de Duberlí Rodríguez, que iría con el señor Bermejo, quien habla además de contactos con las rondas campesinas. Entonces ahí se estaría incubando un proyecto político distinto. Entre tanto, el centro y la derecha parecen no ponerse de acuerdo. No sé si me dejo explicar. Es decir, no es una llamada de atención también para nuestros políticos de centro y derecha, ver cómo se va incubando ese sentimiento antisistema. Pero yo diría, primero en la primera parte de la pregunta, con justificada razón protesta la ciudadanía. Este gobierno ha abandonado las necesidades de agua potable, por ejemplo. La gestión de la presidenta Boluarte es absolutamente frívola, inepta. Eso es lo que tenemos, un gabinete inepto. Entonces, la gente con justificada razón pide salud, educación, agua potable y vivienda y educación para sus hijos. Eso es fundamental. Y este gobierno, entre comillas, de izquierda, esta presidenta que decía defender a los sectores populares, ha traicionado al pueblo. Esa es la penosa realidad. Ahora, el tema de alianzas, hay sumas que restan también. Nos vamos a aliar con los partidos que forman parte de este impresentable y vergonzoso Congreso que viola permanentemente el orden constitucional. Creo que no. La gente Pero hay un abanico enorme
hay A un ver, abanico enorme, claro, pero por estamos hablando de ejemplo, 43, yo 44 creo, por partidos. ejemplo, que en este Congreso ningún partido se salva. El comportamiento de la totalidad, y y lo han probado en esta escandalosa elección del presidente del Congreso. Es decir, es una señal de desprecio a la ciudadanía, de desprecio a los medios de comunicación y a la crítica, que está trayendo como consecuencia, Mávila, lamentablemente, lo que usted mencionaba, el ánimo, la protesta ciudadana, y eso es muy penoso y lamentable, ¿no? Bien, doctor Cateriano, muchas gracias por habernos No, acompañado encantado. esta noche de viernes. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar con información desde El Salvador, porque vamos a tener el gusto de conversar justamente con un diputado opositor, Francisco Lira, del partido Arena, opositor del gobierno de Bukele. El día de ayer se dio a conocer que finalmente el Congreso, la Asamblea Legislativa de ese país, donde hay una mayoría oficialista, ha aprobado la reelección indefinida del cargo de la presidencia, además de haber extendido el mandato del presidente. Sobre ese tema y las implicancias que puede tener, conversamos con el diputado